Mi madre me cuenta que siendo yo una niña, un día como cualquier otro, comencé a hablarle de un hombre que veía en la puerta del baño. De inicio pensó que solo se trataba de una cosa de niños, una fantasía y nada más. Pero el tiempo pasó y mi fuerte insistencia en hablarle sobre aquel ser se incrementó cada vez más a tal grado que aquello que había sido considerado como un exceso de imaginación infantil, poco a poco se fue convirtiendo en un misterio familiar del que, hoy en día, seguimos hablando con ciertas reservas. Génesis del terror. Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 7 de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña Vicky González, mi hermana, y juntas les contaremos historias que les prometemos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Les agradecemos infinitamente a todos aquellos que ya nos están siguiendo a través de nuestro canal, en las redes sociales, aquellos que escuchan nuestros episodios en las plataformas en las que estamos, en las diversas plataformas en las que estamos. Les agradecemos también a quienes ya están suscritos al canal y también a los que no están, y los invitamos a que puedan suscribirse, a que puedan seguirnos. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify, entonces no hay pretexto para que no nos escuchen y los invitamos a que puedan suscribirse y de verdad nos ayudan mucho con eso. Bueno, pues antes de pasar al episodio del día de hoy, los invitamos a que puedan ir por algo de tomar, por alguna botana, lo que ustedes gusten, que se pongan bien cómodos y se preparen para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno, amigos, el episodio del día de hoy se titula Niños Fantasmas. Y pues decidimos hacer este episodio en honor a todos los pequeñitos, a todos los niños. El día de ayer fue el Día del Niño, fue 30 de abril. Entonces nos pareció una buena idea poder, pues ahora sí que contar experiencias de niños, o aparentemente niños, que pues tienen esta cuestión mística, misteriosa de aparecerse o de tomar esta forma fantasmagórica, ¿no? Entonces, creo que hay muchas historias, muchas personas han contado, han visto, pues niños con esta situación de no ser niños de carne y hueso, ¿no? Ser niños, como dice el episodio del día de hoy, niños fantasmas. Sabemos que muchas veces estos espíritus no son precisamente los de niños. En un episodio creo que fue de la temporada anterior, hablamos sobre entes y cómo a veces estos entes toman diversas formas, y una de esas formas son muy comúnmente de niños, porque es una manera que ellos tienen de poder acercarse más fácilmente a las personas y de alguna manera engañar a través de esta forma, de esta imagen de aparecerse en forma de niños, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, de eso va a tratar nuestro episodio del día de hoy. Y bueno, quisiera yo empezar, bueno, más bien pasarle el tiempo a Vicky, que ella nos pudiera contar algunas de las experiencias que hemos estado comentando sobre niños que han aparecido por ahí en diversos lugares, ¿no? Entonces, Vicky, te paso el tiempo. Sí, pues muchas gracias, Eli, por la presentación del episodio. La verdad es que está muy bonito. Bueno, es un episodio bonito, terrorífico, porque vamos a hablar, como dices tú, de estos fantasmas de pequeñitos o incluso de experiencias que pequeñitos han tenido, ¿no? Con todo esto del mundo paranormal. Y una de las experiencias que yo creo que tengo más presentes con respecto a niños que aparentemente son fantasmas, es una experiencia en un departamento que vivieron mis papás, son papás. No es el departamento del que tanto les hemos hablado ya anteriormente, fue un lugar donde ellos vivieron antes, varios años antes de que compraran este departamento, y comentan que en ese lugar, pues era un lugar muy amplio, estaban muy cómodos,
y pues tenían muchas visitas, ¿no? Entonces eso se prestaba para que mucha gente de repente tuviera alguna que otra experiencia que posteriormente les contaron, ¿no? Dentro de esas, narraban ellos que cuando recién llegaron a ese departamento comenzaron a ver conductas en nuestra hermana mayor, que en ese momento era una pequeñita, pues un poquito extrañas, ¿no? Porque la niña refería, bueno, no refería, pero sí la notaban que de repente hablaba sola, que platicaba como con alguien, ¿no? Y que era extraño porque, pues, si bien ella era chiquita y se puede prestar para que, dicen, pues la gente podría decir, ah, bueno, es su imaginación o es su amigo imaginario, la conversación que ella llevaba en el juego era muy real, ¿no? O sea, como si realmente estuviera platicando con alguien, ¿no? Entonces de repente pues sí y veían que se encerraba en el cuarto y hablaba y como si estuviera jugando con otro niño, ¿no? Posteriormente, una de las tías de mi mamá, que en ese momento pues era la que cuidaba a nuestra hermana mayor, porque mi mamá trabajaba en ese momento, comentaba que en una ocasión vio a un niño, estaba creo que ya dormida en la sala de la casa, cuando de repente empezó a oír una pelota que se botaba, ¿no? Y entonces, así como entre dormida y despierta, logró abrir los ojos y cuando logra ver qué era lo que, de dónde venía esa pelota que botaba, que me imagino yo, en ese momento pensó, tal vez es la niña, ¿no? Que era Carla. Lo que vio ella fue un niño varón, con un traje así de marinerito, así todo muy coqueto, con su pelota botándola, ¿no? Entonces, pues obviamente ella se sacó de onda porque dijo, bueno, aquí solo hay una niña, hay un pequeño y es una niña, ¿no? Y no era para nada mi hermano. Entonces, después de esa experiencia, que pues fue así como que todavía leve, porque nada más visualizó este pequeño, otro hermano de mi mamá, o un hermano de mi mamá, platicaba que en una ocasión cuando llegó de visita ahí con ellos, igual se quedó dormido así en el sillón y de repente, dice, no, pues de repente sentía así un coscorronazo, ¿no? En la cabeza y pues se despertó así como diciendo, pues ¿qué onda, no? Y como que ya despertó, no vio nada y se volvió a dormir, ¿no? O sea, volvió a intentar como a conciliar el sueño y de repente otra vez otro coscorronazo y pues, ya se sacó de onda. Creo que una tercera vez se vuelve a tratar de dormir y otra vez otro coscorronazo, entonces ya se levantó, pues muy molesto, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿quién carajos me está pegando? ¿Quién es? ¿No? Ellos le atribuyan a que pues, era este ser fantasma o ente, sabrá Dios qué sería, que aparentemente rondaba el departamento, ¿no? Entonces, probablemente habrá más historias, esas son las que nosotros conocemos y que pues está relacionado con los pequeñitos, ¿no? Que pues como decías tú en la introducción, a veces se presta para esta parte de, bueno, yo lo he escuchado mucho que gente comenta que los niños no pueden ser fantasmas, ¿no? Los niños que llegan a fallecer no pueden permanecer en ese estado, pues, de espíritus, ¿no? Que andan deambulando con nosotros, sino que realmente son entes con una carga negativa que están tomando esa forma, ¿no? Como para pues engañar, ¿no? Ya sea a los adultos, a los propios niños, porque también incluso llega a pasar, ¿no? Que hay pequeños que logran confundirse con estos seres y a veces logran hacer cosas pues, muy serias, ¿no? Por ahí hay una historia que ahorita estoy precisamente recordando y te la voy a platicar porque está muy buena. Pero sí, en teoría esa es como la primera aportación que me gustaría a mí compartirles. Sí. Sí, de hecho, ahorita estoy también acordándome de una historia, no sé si sea la misma que tú me vas a contar, pero es de un niño, ahorita que decías esto de que a veces pueden llegar a confundir a los niños también, digo, sobre todo a ellos porque están chiquitos, pero esta historia la escuché en un programa de radio y la contaba una persona que ya era adulta, pero decía que por muchos años él vivió
pues con una especie como de trauma, porque dice que esto que le pasó, sus papás nunca le creyeron, o sea, nunca le creyeron, y realmente él vivió muchos años con una sensación de, pues, realmente qué está pasando, ¿no? Lo que estoy viendo es real o no es real. Resulta que este niño va de vacaciones un día con sus papás a Cancún, lo llevan, y dice que estando ya en el hotel, pues él pasó mucho tiempo en la alberca y jugando y todo, y de repente un día conoce a un niño en la alberca, pensando él que era hijo de alguien más de ahí del hotel, y pues se empezó a jugar con él y todo. Dice, al otro día igual se lo vuelve a encontrar y está jugando con el niño, y le empieza a preguntar él, oye, ¿y tus papás? Y que le dijo el niño, o le dice el niño, no, no, pues no, yo no tengo papás, yo estoy solito aquí. Y que él se quedó así como de, ay, pero ¿cómo va a estar solito, no? Dice, bueno, pues total que pasaron los días, dice que estuvo más o menos una semana de vacaciones ahí, toda esa semana estuvo jugando con el niño, incluso así de repente le decía, vente, vamos a comer, es la hora de la comida, y o sea, aparentemente lo llevaba a comer con él, ¿no? Pero lo que le generaba curiosidad es que nadie más se percataba de la presencia del niño. Y resulta que el último día, ya que se iban, el niño le va y le dice a sus papás, oye, mamá, papá, es que fíjate que mi amiguito, o sea, él ya les había contado a sus papás, pero sus papás solo creían que era una cuestión de su imaginación, ¿no? Y entonces le dice, mi amiguito me dice que sí se puede ir con nosotros a la casa. Y entonces ellos así de, no, pero pues ellos pensando que efectivamente era una imaginación del niño, le dijeron, pues sí, tú dile que se venga, ¿no? Entonces, total que él va y le dice, no, sí, que te puedes venir con nosotros a la casa. Bueno, dice que se llevó a ese niño, o sea, o ese espíritu se lo llevan, y y ya el problema empezó en casa, porque dice que este niño todo el tiempo estaba ahí con él, o sea que a veces él le decía, no, pues sabes qué, es que ya no quiero jugar, quiero dormir, o ya no quiero jugar porque tengo que hacer tarea, o tengo que ir a la escuela, y dice que como que empezó a recibir cierto acoso de este ser, y o sea, seguía en su forma de niño, pero aquel ser así como que lo acosaba. Y dice que duró fácil como 6, 7 años con esa presencia de ese niño. Y dice que por más de que le decía a sus papás, no, es que fulanito no me deja dormir luego en las noches, o no me deja descansar, o no me deja hacer la tarea, y los papás, no, es que tú estás inventando todo eso, esa historia ya te la inventaste, y la agarras de pretexto. Dice que realmente para él representó un gran conflicto, porque pues sus papás no le creían y él realmente sufría con esta situación, ¿no? Entonces dice que ya cuando llevó un poquito estando ya a llegar a la adolescencia, un día de repente aquel ser se fue. Pero dice que mientras tanto fue, más allá de que le diera miedo, porque realmente él como que no discernía, o no, obviamente yo creo su mente de niño no le ayudaba a discernir, pues, que aquello que estaba viendo no era real, y sobre todo pues que no era algo bueno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, real hablando de que no era alguien vivo, ¿no? No era una persona viva, o sea, era un ser de otro tipo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a veces estos seres del mal toman mucho esta forma de niños, porque es la manera más fácil que tienen de acercarse a una persona de cualquier edad, ¿no? Incluyendo, en este caso, los niños. Sí, porque es muy fácil, ya seas adulto, que digas, ay, es un pequeñito, ¿no? Y que te conmueva esa parte, o te mueva esa parte del corazón de decir, ah, pues es alguien indefenso, o en un niño, pues es mucho más sencillo que se pueda involucrar con él, ¿no? El caso que yo te platicaba no era ese que nos estás narrando, es otra historia que la escuché en un podcast igual bueno, donde cuentan de varios temas, y dentro de esos de historias de terror, que se llama De Todo Mucho, ¿no? Es famoso porque son conductores famosos, ¿no? Es Martí Gareda y Jordi Rosado. Y en uno de sus episodios tienen un invitado, que no recuerdo su nombre realmente, pero es creo que pues, un tipo de parapsicólogo o algo así, ¿no? Se dedica mucho a investigar todos estos casos, pero de manera un poquito, o más bien yo diría, de manera formal, ¿no? Entonces, él narraba en uno de estos episodios una historia muy interesante que, si ustedes quieren, después pues
pues revisar todo el caso está bastante bueno, ¿no? Yo la verdad que cuando lo oí fue de esos que me puso la piel chinita cuando lo escuché, porque narra la historia de una niña precisamente que le llega el caso, no recuerdo cómo es que, bueno, alguien canalizan a los papás de la niña con él y le empiezan a narrar la historia, ¿no? Le dicen, no, pues es que es una pequeñita de 5 años que pues dice o refiere que ahí en su casa tiene un amigo, un amiguito igual de su edad, un niño, ¿no? Dice, pero igual como lo que comentas tú, ¿no? Empezaron a notar comportamientos raros en la niña, cosas que ya no era normal, ¿no? Y que empezaron a hacer como signos de alarma, ¿no? Para los papás. Entonces, cuando los mandan con este hombre, pues empiezan a hacer una investigación, como él explica, ¿no? Dice, para hacer todos estos, pues estas investigaciones de estos casos, no solo se investiga lo que está pasando con la niña, sino desde el lugar, qué había en ese lugar antes, cuál es la historia y todo eso, ¿no? Entonces empiezan a investigar este lugar, que aparentemente había sido antes una escuela o un internado, algo así, ¿no? Donde había niños, ¿no? Y bueno, para eso creo que simultáneamente hace la entrevista con la niña, donde pues la graba, ¿no? De hecho, ahí en el programa pasa el audio y empieza a preguntarle a la chiquita, no, pues cómo te llamas, ay, qué bonito nombre, oye, ¿a qué te gusta jugar? Tus caricaturas, bla, 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 ¿no? Todo esto como para entrar con la niña. Y llega el punto en el que ya le pregunta, oye, ¿tú tienes amigos? No, pues sí. Y dice, oye, ¿y quién está aquí ahorita con nosotros en este espacio? Y ella le empieza, no, pues mi mamá, bla, bla, bla. Y ¿y hay alguien más? Y dice, sí, está mi amigo, ¿no? Y le dice, tu amigo, dice, ¿y cómo se llama tu amigo? Entonces, en ese momento dice, como es puro audio, no se ve, no hay video, el entrevistador comenta, o esta persona comenta que en el momento en el que le pregunta, ¿y cómo se llama tu amigo? La niña volteó hacia un lado y luego regresó la mirada hacia él y le dijo, no quiere que te diga, ¿no? Entonces, pues bueno, siguió la narrativa o la entrevista así normal, finaliza, y posteriormente cuando analizan el audio, se dan cuenta que en esa parte, cuando le pregunta, ¿y cómo se llama tu amigo? Y la niña voltea, en ese preciso momento cuando ella voltea hacia el lado, como mirando a alguien, en el audio se alcanza a escuchar, pues me imagino que se hace como que un estudio así bien profundo a decibeles del sonido, que se escucha una voz que dice, no le digas, pero es una voz de un adulto, o sea, en el audio se escucha la voz de un adulto, ¿no? Dice, o sea, no era la voz de un niño, no nada, era la voz de un adulto que le dice, no le digas. Y entonces en ese momento voltea a la niña y le dice, no quiere que te diga. Entonces eso pues obviamente alarma a este investigador y entonces empiezan a acelerar todo el proceso de investigación, ¿no? De qué había sido ese lugar y se encuentran con con varias experiencias donde aparentemente 2 niños o un niño, no recuerdo bien, ya se habían suicidado en ese lugar, o sea, había suicidios de niños en ese lugar, porque aparentemente había un ser que pues se alimentaba de eso, ¿no? De hacer esta convivencia con los niños, pero llevarlos a este punto del suicidio, ¿no? Porque dicen, en una persona adulta es común y entendible que pueda llegar a ese punto extremo por alguna situación emocional o económica, lo que sea, que te llegues a quitar la vida, pero en un niño es muy difícil, ¿no? Porque los niños no tienen esa conciencia todavía tan clara de cómo quitarse la vida o llegar a ese punto, ¿no? de análisis para poder, pues prácticamente suicidarse, ¿no? Entonces, decían que este ser pues, como que los iba envolviendo al grado de pues, llevarlos a esta parte de explicarles casi cómo, o decirles qué cosas hacer para lograr su cometido, ¿no? Y lograr que pues, los niños se quitaran la vida. Entonces, en ese momento, pues este investigador comenta que lo primero que hizo fue contactar a la mamá y decirle, ¿sabes qué? Es importante que te salgas inmediatamente de ese lugar, ¿no? Porque entre más pases tiempo ahí,
tu hija corre más peligro, ¿no? Y no o sea, de aquí a que te puedes salir, es importante que no la dejen ni un momento sola, ¿no? Porque este ser busca algo más. Y sí, ya, como comenté, ya no se le explicó a la mamá a mayor detalle toda esta situación, porque no se quería, pues, crear ahí una sensación todavía más de terror, de tensión, pero sí de alarmarla, claro. ¿no? De decirle, es importante que te vayas. Y sí, se van, la familia se van de ese lugar, que era rentado o prestado, que se los habían prestado, y bueno, aparentemente aquella cosa se queda en ese lugar y la niña pues logra estabilizarse, ¿no? Regresar a su rutina normal. Pero sí, pues te queda la piel chinita, ¿no? Porque dices, o sea, estos seres como si toman esta forma en la que es muy fácil confundir a un niño, ¿no? Y es muy fácil Claro. empezar a meterse en su vida y a veces, pues, bueno, como en este caso, hacer cosas que son muy lamentables, ¿no? Como quitarse la Sí, vida a un sí, sí. pequeñito. Me hizo recordar esta película de El Conjuro 2 en donde está la niña y que igual, o sea, empieza a recibir cierto acoso de un ente, ¿no? Y bueno, ahí en ese caso incluso llega a un grado de posesión. Se habla de que fue una historia de la vida real y que estudiaron estas personas que se dedicaban a hacer este estudio de casos paranormales, ¿no? Los famosos Warren, que bueno, ya ahora se dice que sí, solo fue un invento y demás. Independientemente de eso, ¿no? O sea, creo que la historia en sí, sea o no sea real, pues de alguna manera nos ilustra esta parte, ¿no? De cómo los niños pueden ser objeto de pues sí, de que estos seres se introduzcan no solo en la vida de los niños, sino de una familia completa, ¿no? En este caso de la película esta de El Conjuro 2, literal toda la familia se ve afectada, ¿no? Y también me acuerdo de esta otra película del Resplandor, en donde también el niño, el hijo del escritor que llegan al hotel y se quedan cuidando el hotel, pues el niño también empieza a ver manifestaciones, ¿no? De fantasmas. De hecho salen por ahí los fantasmas de las gemelas, ¿no? Que es como muy icónica esa imagen, ¿no? De cuando se le aparecen ahí en el hotel. Y realmente, bueno, ya después te cuentan, ¿no? Según la novela de Stephen King, que pues habían sido asesinadas por su papá, ¿no? Que aparentemente creo que en la novela no eran unas gemelas, eran hijas, una era mayor y otra menor, pero en la película las ponen como gemelas, ¿no? Pero al final de cuentas son niñas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas películas que nos ilustran esta parte, ¿no? De cómo los niños pueden ser objeto de que estas presencias se les manifiesten y muchas veces, pues yo creo que sí más allá de pegarles un buen susto, les terminan afectando bastante la vida, ¿no? Comentábamos hace unos episodios también la historia de uno de nuestros primos que cuando muere mi abuelo y pasa un tiempo de que muere mi abuelo, él empieza a referir que lo veía, ¿no? Que veía a mi abuelo y que pues este ser le decía que se lo quería llevar, ¿no? Entonces, pues realmente fue una experiencia muy fuerte para él y para toda su familia, porque literal tuvieron que combatir contra este ser que, por supuesto, no era mi abuelo, era otra cosa, que se estaba haciendo pasar por mi abuelo, pero que efectivamente con quien estaba teniendo el contacto era con mi primo, que era un niño de unos 5 o 6 años, o a lo mejor más chiquito, no recuerdo bien la edad, pero que al final creo que lo que saben estos seres es que los niños son vulnerables, ¿no? Porque ellos realmente todavía no tienen esta conciencia de detenerse a pensar, a ver, lo que estoy viendo es parte de esta realidad o es otra cosa y mucho menos de saber si eso que están viendo es algo bueno o es algo malo, ¿no? Entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad de los niños para poder, pues ahora sí que atacar, ¿no? Se escucha muy fuerte la palabra, pero literal es lo que hacen, atacan. Atacan, sí, claro, y como ahorita que mencionabas varias películas, pues la película más, ¿cómo podríamos decirlo?, más relevante de todo esto
del mundo paranormal, pues está basada en la historia de un niño, ¿no? Que en la película se refleja el personaje principal es una niña, pero la historia real, porque El Exorcista, estoy hablando de la película del Exorcista, que es, como dices tú, icónica para todo este tema, si bien en la película aparece esta pequeña que es la que pues, desata toda esta historia, en la vida real todo está basado en la historia de un niño, ¿no? Que es el que pues aparentemente vive todas estas experiencias y que finalmente, el otro día yo escuchaba un poco sobre la historia detrás de la película, cómo hubo muchos eventos pues bastante perturbadores para todos los actores, los que estuvieron detrás de cámaras y demás, pero particularmente para la pequeña actriz que en ese momento hizo o representó pues al exorcista. Bueno, no, el exorcista era el padre, pero a la pequeña que, a la niña pues, que era poseída. Es poseída, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los niños, si bien a veces podemos pensar como adultos que pues tienen demasiada imaginación, ¿no? Y a veces queremos justificar o pensar que las cosas que nos platican, que nos cuentan, pues solamente viven en su imaginación, pero a veces yo no estaría tan segura, ¿no? Como dices tú, que todo sea o que todo fluya en la imaginación. Vamos, no yéndonos tan lejos, esta parte que platicábamos en un primer episodio hace ya bastantes episodios atrás, donde platicábamos esta historia, este sueño compartido que teníamos de niñas, ¿no? Y que realmente no sabemos si solo fue un juego de nuestra imaginación como niñas y que al estar pues todo el día juntas, toda la vida juntas, se conectó, o si había algo más, ¿no? Si no solamente estaba en nuestra imaginación. Y bueno, ahora yo como mamá, pues también vivo esta parte, ¿no? De empezar a discernir, a ver, a veces en el caso de mi hija, que es más grande, que ella ya se expresa y ya, ¿no?, platica y que dice cosas, empezar a discernir esta parte de si es solo su imaginación lo que me platica o a veces puede ser otra cosa, ¿no? Yo te platicaba hace algún tiempo que recientemente ha tenido ahí como unos detalles ahí de tener pesadillas y demás, que es común de su edad, pero que a veces pues hay cosas que te descomponen un poco o te sacan de tu zona de confort y dices, ah, caray, ¿será que solo está en su imaginación o hay algo más? En el caso de mi hija, me ha contado varias historias, hay algunas que pues sí suenan un poquito fantasiosas, pero otras que yo diría que sí podrían ser bastante reales, ¿no? Una de ellas, ahí en el departamento donde vivíamos anteriormente, ¿no? Ella estaba muy chiquita, yo creo tendría unos 4 años, ella tiene ahorita 7 años, pero una cosa que caracteriza mucho a mi hija es su memoria, o sea, tiene una memoria increíble, ¿no? O sea, a pesar de su edad, tiene recuerdos de muy pequeñita que es increíble porque dices, nadie se lo platicó, nadie se lo dijo, y ella lo recuerda, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que antes de venirnos para acá ella me platicó en alguna ocasión que una noche que se levantó porque quería ir al baño, y no sé si no quiso despertarme, cómo estuvo, el caso es que ella fue solita, tenía que cruzar toda la sala para llegar al baño. Dice que cuando pasa al baño sale y alcanza a ver a un pequeño, a un niño, ¿no?, de cabello chino. Entonces ella siempre me decía, no era mi hermanito, mamá, porque mi hijo más pequeñito es así de pelo rizado. Me dice, no era mi hermanito, mamá, porque tenía el pelo oscuro y era grande. Y mi hermanito en ese momento era un bebé, sí, y mi hijo en ese momento era un bebecito. De hecho, ni siquiera tenía todavía sus chinos, estaba así, peloncito, ¿no? Y pasó, yo dije, bueno, pues a lo mejor se lo imaginó. Se lo imaginó. Pasaron varios años, o sea, varios años, digo, yo sé que a la edad de ella no pueden ser muchos, pero sí 1 o 2 años, cuando vuelve a platicarnos, creo que inclusive estabas tú en una ocasión cuando ella vuelve a compartir esta experiencia, y es algo que continuamente ella refiere, ¿no?, que ella vio a ese niño. Ese niño. Después, pues hace poquito, cuando llegamos aquí a Pachuca, que nos mudamos, un día estaba aquí las casas, pues, por la parte de atrás compartimos la parte del jardín, la barda, con la casa de atrás, ¿no? Entonces, también, pues,
por ejemplo, en nuestro caso, que nuestros vecinos no viven aquí, o sea, los vecinos de atrás no viven en la casa, vienen a veces de manera muy esporádica. De hecho, el dueño es un joven, que lo he visto yo unas 5 o 6 veces en todo lo que llevamos viviendo aquí, y a veces ha venido con sus hermanos, que son unos jóvenes, y su papá, creo. Pero yo nunca he visto un niño, ¿no? O sea, yo solo lo he visto a él y a veces viene acompañado por estas personas, pero nunca un niño. Entonces, me acuerdo que teníamos pocos meses que habíamos llegado cuando un día me dice ella, mi hija también, me dice, mami, es que vi a los hijos del vecino de atrás, y yo me quedé así, ¿cómo? Y sí, estaban ahí asomados. Y yo, no, mami, pero pues si no, el vecino es un joven, no tiene hijos, y yo nunca he visto un niño ahí, ¿no? Y la verdad, de momento dije, no, o sea, uno como adulto prefiere pensar, ay, se lo está imaginando, no es real, ¿no? Pero, pues sí se queda uno así, pensando, ¿no? Si realmente solo estará en su imaginación, Sí, claro. lo que sucede. Y ya finalmente, como para cerrar esta parte de lo que vivo yo ahora como mamá de niños, te decía yo que tiene poco que empezó con esta parte de experimentar algo de pesadillas y demás. Y un día, yo recuerdo que fue, ese día me dejó la piel chinita porque de repente me comenta ella, me dice, bueno, llegó en la madrugada así espantada y todo, se quedó en mi cama, y al otro día cuando ya tenía que irse a la escuela y la estaba yo cambiando, de repente le pregunto, me acordé que había llegado así espantada, y le dije, ¿qué pasó, hija? ¿Qué soñaste, no? ¿Qué fue lo que te espantó? Y ella me dice, no, es que estaba yo dormida y sentía como que había algo que estaba en la recámara, que me estaba vigilando. Y yo, ¿cómo que te estaba vigilando? Y me dice, sí. Dice, yo sentí que había alguien, que alguien me hablaba al oído. Y le pregunto, ¿y qué te decía? Y entonces así con su vocecita, o sea, yo de verdad me puso así la piel chinitita cuando me dice, no, pues me decía que quería destruirlo todo. No, y yo así como que sentí así como que me dieron un balde de agua fría, y dije, ah, caray. Obviamente en ese momento yo no traté de no, pues, hacer ningún comentario ni nada, pero sí me dejó reflexionando, ¿no? Afortunadamente, pues aparentemente no ha pasado nada más, pero sí yo creo que sí, pues debemos ser más abiertos, ¿no? Como adultos a escuchar a los niños, y pues a veces no confiarnos de que pues todo Sí, está en su imaginación, ¿no? claro, claro. Y ahorita que dices eso, me acordé de una historia que esa yo la viví, ¿no? Nada más hago un pequeño corto porque al principio se me olvidó mencionarles a las personas que nos escuchan que este es el último episodio de esta temporada. O sea, hoy estamos cerrando esta segunda temporada, entonces, bueno, ya para terminar el episodio estaremos ahí, pues agradeciendo, pero, sí, hacerles mención de que este es el último episodio de esta segunda temporada, y pues bueno, nada más como un corte comercial. Y sí, lo que decías tú, ahorita me hizo recordar, te has de acordar, eso creo que no lo he comentado en ningún episodio, si no me equivoco, porque realmente yo no me acuerdo realmente de esto que yo viví, pero que mi mamá siempre lo va a recordar. Ahorita que dices esta parte, cómo las mamás viven estas situaciones que les cuentan los hijos cosas que dicen, ay, o sea, o se lo está inventando o si es real, ¿no? Y si es real, pues qué tétrico, ¿no? Siendo yo niña, tendría unos 6 años, 5 años quizás. Eso me lo platica mi mamá, ¿no? Yo la verdad no lo recuerdo bien, pero dice que empecé yo a contarle así de repente un día que veía a un hombre parado en la puerta del baño. Y entonces, pues de momento mi mamá dijo, bueno, a lo mejor se está imaginando, ¿no? Y le empezó a causar curiosidad porque dice que conforme iban pasando los días, no era como que, ay, un día llegué y le dije, vi a un señor en el baño y ya, ¿no? Sino que como que cada día le iba yo contando lo que este hombre o este ser me iba diciendo, ¿no? Y que así que le iba yo diciendo como de, no, se llama Raúl, es el señor Raúl, así le decía, o sea, fíjate, dice mi mamá que así yo ya le decía, es que el señor Raúl me contó que, y así.
y que luego ya le empecé a decir, no, y es que el señor Raúl siempre tiene la cabeza vendada porque algo le pasó, tuvo un accidente o algo así y quedó mal de la cabeza y le vendaron toda la cabeza. Y no, pues es que siempre está en la cama porque él no se puede levantar, ya siempre va a quedar de por vida ahí en la cama, ¿no? Y así, dice que cada día como que le iba yo contando, como si fuera el episodio de una novela, ¿no? Le iba contando yo las cosas. Dice que un día ya, eso fue algo como que le llamó mucho la atención porque yo le dije, no, es que fíjate mamá, que el señor Raúl es una persona mala. Y que mi mamá se quedó ya esa vez así como de, ¿cómo? Que le dije yo, sí, es que es malo porque él maltrata a su familia y le hace daño a su familia. Y entonces dice mi mamá que ya, pues ella trató de ser como muy medida, no me ignoró, pero tampoco, bueno, me dio así como pie a que yo siguiera, pues dándole como a lo mejor cuerda a mi imaginación, ¿no? Pero sí dice mi mamá que esa vez como que ya no le gustó mucho, ¿no? Que yo le dijera eso de que era alguien malo, ¿no? Pasó el tiempo, dice mamá, que realmente, o sea, realmente fue mucho tiempo el que yo traje esta onda de que veía al Señor y me contaba cosas y me decía cosas. Realmente no sé cuánto tiempo habrá sido, en qué momento se termina estas cosas que yo aparentemente veía. Pero lo que sí creo es que y ahora con el paso de los años y cuando mi mamá me cuenta esta historia, o sea, la verdad es que sí como que digo, ay Dios mío, o sea, realmente qué fue lo que vi o qué era lo que yo veía, ¿no? O sea, y yo creo que sí fue algo que en determinado momento a lo mejor hasta mi mente bloqueó, porque yo he tratado, o sea, cuando me han platicado, mi mamá me platica que yo contaba esto, he tratado de hacer memoria y decir, a ver, rascarle un poquito a mi memoria y decir, o sea, sí veía yo esto, o sea, lo que sí tengo claro es que no era algo que inventara, porque yo creo que ya cuando uno crece dices, bueno, es que a lo mejor exageré, ¿no? Y yo contaba eso un poco exagerado, pero literal yo es algo que no recuerdo haber inventado yo. O sea, vamos, ni siquiera me acuerdo cómo fue que yo se lo llegué a contar a mi mamá, ¿no? No tengo ni siquiera ese recuerdo, ¿no? O sea, lo que sé, lo sé porque mi mamá me lo ha contado, ¿no? Entonces, sí creo que de haber sido cierto, que yo creo que sí fue así, solamente que creo que mi mente a lo mejor bloqueó por ahí ese recuerdo. Definitivamente aquello que veía no era algo bueno, o sea, era algo malo, ¿no? Al grado que yo se lo llegué a decir a mamá, es que no es alguien bueno, ¿no? Entonces, creo que sí, lo que dices tú es muy cierto, ¿no? O sea, cuando un niño te dice que está viendo algo, no le vas a dar ahora sí que no le vas a girar la cuerda para que él haga más grande el asunto, pero tampoco lo puedes ignorar, o sea, creo que sí tienes que ir como tratando de ver, de discernir si a lo mejor es producto de su imaginación o si efectivamente hay algo, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las veces efectivamente los niños sí ven algo, de tal grado que te lo cuentan, puede ser que a veces se exageren un poco, pero lo que yo te decía la otra vez, pues no hay que hacerlo a un lado, yo creo que sí hay que estar al pendiente de lo que ellos cuenten, ¿no? Sí, sobre todo esta parte que estás tú comentando de cómo con pues este ser que tú aparentemente veías de niña, había una secuencia y o sea, una historia que llevaba concordancia de lo que decías, ¿no? Regularmente cuando un niño está inventando algo, a veces no concuerdan muchas cosas, no hay coherencia en lo que está diciendo, ¿no? Pero una de las cosas que yo escuchaba es que precisamente cuando un niño te cuenta algo con coherencia y de repente y tú estás viendo que está hablando, está sosteniendo una conversación que lleva lógica, aguas, ¿no? Porque entonces no es nada más su imaginación, puede ser que sí sea alguien que está ahí tratando de sacar información o de intimar con el niño para, pues, no sé, meterse en otras ondas, ¿no? Hablando Claro. de un ser, pues,
carga negativa. Oscuridad. ¿No? De oscuridad. Claro, y a veces ni siquiera, o sea, pueden ser este tipo de seres, pero también otro tipo de seres, ¿no? Seres que, fantasmas de personas que vivieron y que, bueno, ya están en otro plano, ¿no? O sea, esta película, ahorita me recordé de la película esta de Sexto Sentido, del niño este que ve, o sea, él no ve demonios como tal, pero sí ve personas que ya no están vivas, ¿no? O sea, que han fallecido. Entonces, y tiene esta capacidad de poder comunicarse con ellos, ¿no? O sea, al principio, obviamente, en toda la película, el niño prácticamente se la pasa evadiendo a estos seres porque, pues, como es normal, les tiene miedo, ¿no? Pero ya llega un punto en que logra vencer eso y logra comunicarse con ellos, ¿no? De hecho, bueno, sí se comunica casi desde el principio con el protagonista, que es Bruce Willis, ¿no? Que es el psicólogo que aparentemente toda la película piensa uno que está vivo y resulta que no, él está muerto, ¿no? Y el niño lo sabe, él siempre lo supo, ¿no? Que era un ser que no estaba vivo, ¿no? Entonces yo creo que muchos niños tienen esta capacidad y creo que tiene mucho que ver con esta parte de que se habla de que los niños, pues bueno, o sea, obviamente son espíritus que pues están más recientemente pasados por esta, en la creencia que tenemos nosotros religiosamente hablando, decimos que cuando venimos llegamos a este plano de la tierra, pasamos por algo que le llamamos velo, ¿no? Y entonces prácticamente olvidamos todos los recuerdos que hay detrás de esto que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, obviamente los niños, bueno, pues, recientemente pasaron por ese velo, ¿no? Entonces tienen más abierta esta capacidad de poder percibir cosas que a veces ya como adultos y con todos las ideas, las cosas que vamos viviendo, como que nos vamos, volviendo más insensibles o vamos limitando un poco nuestra capacidad de poder observar aquellas cosas que, que no están en primer plano, pero que eso no significa que no existan, ¿no? O sea, están ahí. Entonces los niños creo que sí tienen esta sensibilidad de ver cosas, por eso es que yo decía hace ratito, ¿no? O sea, cuando un niño te dice algo, pues yo creo que más vale creerle y estar al pendiente realmente de lo que te está diciendo antes que descartar y decir, no, es que es su imaginación y no hacerle caso, ¿no? Sí, ahorita yo me estaba acordando de una historia que la tenía como que no bloqueada, pero sí ahorita que empezamos, o bueno, más bien cuando estábamos pensando en el episodio, no vino a mi memoria, pero ahorita así vino. Este es un caso de una niña que yo conocí. Era una niña que iba a unas clases de ballet con mi hija, con Sofía. Y bueno, yo en las clases fue como un cursito de verano que tomó, y ahí veía a la mamá y veía a la niña. En ese momento la niña yo creo que tendría quizá la edad de Sofía, un poquito más chiquita, y tenía un hermanito igual, de la misma edad que mi bebé, ¿no? Entonces íbamos las dos con los dos niños. Y a veces yo platicaba con la muchacha y así, ¿no? Cosas. Pero yo nunca llegué como a la parte que después mi mamá me contó, ¿no? Porque en ese momento, la chica creo que me preguntó que si podía yo canalizar, o sea, yo le comenté que era psicóloga, me dijo que si yo podría atenderla, le dije, mira, yo no me dedico a tratar niños, pero bueno, podría yo pues sugerirte a alguien, ¿no? Alguien especializado para que te pueda apoyar. Y bueno, le di el contacto, pero hasta ahí la verdad yo no pregunté pues más, ¿no? Ni ella me comentó cuál era la situación por la que necesitaba al psicólogo. Y ya después mi mamá, en una ocasión mi mamá habla hasta por los codos, quien la conoce sabe que es súper sociable, empieza a hablar con cualquier persona, a veces le digo, tú hablas hasta con las piedras y le sacas los secretos a las piedras. Entonces, pues rápido, ¿no? Ese día creo que la conoció y entonces después mi mamá me platicó que la chica le comentó cuál era el motivo por el cual estaba buscando pues ayuda con la pequeña. Resulta que la niña, pues tú la veías normal, aparentemente, digo, era un ratito el que la veía, no tenía yo mucha referencia o parámetros para decir, ay, actuaba raro o no, yo la veía normal, pero decía ella que tenía algunos meses o ya, no, creo que ya tenía más unos años,
que la niña empezaba a decirle, a comportarse extraña, dice, de repente como que se le cambiaba de humor y le decía, es que yo no soy tu hija, tú no eres mi mamá. A mí, mi mamá es otra persona, y le decía en dónde vivía, una dirección y bla, 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 así, muchos datos, ¿no? Y se portaba así, llegaba un punto en el que la niña era grosera, ¿no? Y le decía, es que esta no es mi casa, ustedes no son mi familia, yo no pertenezco aquí, y bueno, así una cosa tremenda, ¿no? Entonces la mamá, pues obviamente yo creo que en su mente, y digo, cualquiera que viviera una experiencia así, pues pensarías, a lo mejor mi hija está teniendo algún problema emocional o mental, ¿no? Y por eso está presentando esta conducta. Pero yo he escuchado varios casos de niños que refieren una situación así, ¿no? Donde aparentemente, digo, ya es meterte en otros rollos que yo no manejo, ni voy a decir comulgo con esas ideas, pero tampoco las descarto, ¿no? O sea, el respeto a quien las maneje, quien las crea, y creo que en determinado momento podrían tener pues cierta coherencia, ¿no? O lógica lo que mencionan, pero sí los que creen en vidas pasadas y todo este rollo, sí comentan que pudiera ser, ¿no? Sí, A veces las personas recordemos o recuerden datos de su vida pasada, que y vivieron entonces antes. se queden como muy anclados a esa vida, y por eso refieran, porque hay muchos casos te digo, de niños que mencionan algo similar, y se comprueba que existen las personas, los lugares y todas las situaciones que a veces comentan que ellos vivían o vivieron, ¿no? Sí, sí, y de hecho ahorita que mencionas eso, me acuerdo de una historia que a mí me contaron, o sea, yo en un episodio, creo que no me acuerdo si fue en el primer episodio de esta temporada, yo contaba que tuve una jefa que en alguna ocasión nos decía que ella veía, pues sí, veía personas y veía cosas, y no le gustaba mucho ir como a cierta área del trabajo en el que estábamos, de la oficina en la que trabajábamos, porque veía cosas pues que no eran de este mundo, ¿no? Y me acuerdo que ella, aparte de contarnos eso, un día nos contó que iba un día ella caminando con su hijo, el más chico era un niño, digo, ahorita a lo mejor ya está más grandecito, pero dice que en cierta ocasión iba con su hijo caminando y iban por una calle por la que nunca habían pasado. Entonces, de repente dice que el niño se detuvo así de golpe, que ella hasta se espantó porque dijo, o sea, ¿qué te pasa, no? Y que cuando le dice que estás bien, ¿qué tienes? Y dice que el niño estaba literalmente viendo una casa, se le quedó viendo una casa así, pero fijamente, ¿no? Y que le preguntó, o sea, ella, ¿qué tienes, no? Y que le dijo el niño así como hasta que con los ojos como hasta llorosos, ¿no? Que le dijo, es que yo antes vivía en esa casa, mamá. Y que ella se quedó así, pues nunca habíamos pasado por ese lugar, no conocíamos esas casas, nunca habíamos vivido ahí, o sea, realmente no sé a qué se refería, ¿no? Cuando me dijo eso de, yo antes vivía en esa casa, y que ella se quedó así como que muy sacada de onda y le dijo, o sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Y que le dijo, sí, yo antes vivía en esa casa con mi esposa y mis hijos. Y entonces dice que, yo me acuerdo que sabes cuando me lo contó, incluso ahorita que te lo cuentas, o sea, se me enchinó la piel porque dice que para ella fue así como que la sacó totalmente del momento, porque dijo, o sea, dice, mi hijo nunca me había dicho nada de eso, o sea, no, nunca me había hecho referencia a nada de que, ay, me acuerdo de algo antes, no, fue en ese momento que pasamos por ese lugar que nunca habíamos pasado, que él vio esa casa y como decía ella, yo no creo que mi hijo me lo haya inventado, ¿no? Algo vio, algo recordó cuando pasó por ahí que lo llevó a decir eso, ¿no? O sea, yo antes vivía en esa casa y tenía una esposa y tenía hijos. Dice que jamás en la vida le volvió a decir nada, o sea, fue como un momento, como si un recuerdo le hubiera llegado, pero hasta ahí, ¿no? Pero lo que dices tú, sí, yo también lo he escuchado, ¿no? De niños que incluso,
pues toda su vida la llevan un poquito hasta como tristes porque siempre están añorando esta parte de lo que ellos dicen recordar que vivieron antes, ¿no? Ujú. Como dices tú, o sea, realmente hay personas que creen en esta cuestión de la reencarnación y de que vivieron pues vidas antes, Ujú. y independientemente de que creamos o no creamos en eso, o sea, sí resulta interesante escuchar estas historias que dices, ok, o sea, si es verdad, pues qué interesante, ¿no? Porque cómo es que logran recordar esto, ¿no? Y sobre todo Ujú. lo que yo decía, a veces creo que es más fácil para los niños porque los niños pues acaban de pasar por esta parte, esta transición, ¿no? De llegar a este plano y estar en este plano y creo que traen mucho más fresco que todos los que ya somos adultos, lo que hay antes de que lleguemos aquí, ¿no? De que estemos en este plano. Claro. Entonces, sí, yo ahorita que lo decías, justo me acordé de esa historia y sí, digo, híjole, qué impresionante, ¿no? Y sobre todo como mamá que te digan eso de que es que yo antes viví, Sí, sí, digo, yo sí. creo que ha de ser muy, muy, muy severo e incluso, bueno, te lleva al grado de pensar en buscar ayuda profesional porque pues no sabes realmente a qué se deba que te estén diciendo eso, ¿no? Sí, 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 yo me imagino en el caso que te platico de esta pequeña, que sí ya había situaciones ya más serias que llevaban a la mamá a buscar ayuda, ¿no? Yo después de eso creo que la vi 2 o 3 veces más y ya pues, se acabaron las clases, ya no continué el contacto con ella, pero sí, sí, sí me parecía que, pues, que era algo bien serio, ¿no? Y así pues, que cualquier mamá te podía sacar de onda, pero que igual pues, escuchando la historia por fuera, pues igual te causaba esa sensación así como de, ay, ¿será cierto, será posible, ¿no? Que se pueda recordar Claro. como si hay vidas pasadas, ¿no? Y ahorita ya, también de historias de niños me acordaba de mi papá. Mi papá realmente lo hemos mencionado poco en el programa porque no es una persona que crea mucho en estos temas ni que tenga muchas historias que platicar, pero de las pocas que él nos ha contado son precisamente cuando era un niño, ¿no? O sea, el de grande, pues, pienso yo que no habrá algo que él nos cuente, pero sí cuando era niño. Y hay dos historias principales. Una es, él comenta que, bueno, en su parte de la infancia, de repente sus tías que eran muy, bueno, toda su familia era muy religiosa, pero que en ese momento cuando era pequeño convivía mucho con su abuelita paterna, no, su abuelita paterna y su tía, la hermana de su papá. Entonces que mi abuelita y su tía, pues eran personas que iban mucho a la iglesia y ahí estaban, ¿no? Entonces a veces, pues él las acompañaba y menciona que en alguna ocasión, o bueno, varias ocasiones, porque él dice que fueron varias ocasiones cuando era muy, muy pequeño, de repente dice, me mandaban a la recámara de mi abuelita, que estaba en son de Tula de Allende, ahí en Hidalgo, bueno, aquí en Hidalgo, perdón, y que lo mandaban a buscar ciertas cosas o algo por algo a la recámara de la abuelita, y que cuando llegaba a la recámara veía a estos niños que les ayudan a los padres católicos en las misas, que no sé cómo les dicen, acólitos, algo así, creo que Acólitos, ajá. acólitos, que los veía ahí parados en la recámara. Pues que se queda así, bueno, ¿y estos niños qué onda, no? ¿Ya se vinieron de la iglesia para acá o qué? Y pues que, así como es mi papá, que yo lo percibo así como que no es una persona que fácil se espante y tampoco creo que de niño fuera así, pues dice que los veía y pues como que no les prestaba atención. Sí, Dice, sí lo llegué a comentar con mi abuelita, pero pues yo creo que igual, ¿no? O sea, pensaban que era mi imaginación y me decían, ay, no, estás imaginándote, hijo. Pero que fueron varias ocasiones, ¿no? Que entraba y que los veía ahí. Y otra de sus historias es que cuando hizo su primera comunión, aparentemente creo que sí fue eso, dice, estaban en un convivio pequeñito que le habían hecho sus papás ahí en su casa. Dice, en ese momento parece ser que la calle, o sea, la calle que pasa por enfrente de la casa, las casas no existían, creo que las casas de enfrente, entonces había una barda o algo así. La verdad no podría yo explicarlo tan bien, pero yo lo entiendo así, ¿no? Que eran casas que todavía no estaban construidas o que tenían bardas nada más, ¿no? Como para hacer la división.
Entonces, estando jugando ahí con los amiguitos y todo, ¿cómo se llama? Con la pelota al fútbol, de repente se les vuela la pelota hacia el otro lado de la barda. Y platican. Parece que no estoy seguro si mi papá comenta que lo vio o creo que solamente lo alcanzó así como a ver así algo de lejos, ¿no? Donde se cruza uno de los niñitos, se cruza por la pelota y que regresa hecho la mocha, ¿no? Y que todos así de ¿qué te pasa? Y dice, no, es que está el charro negro. Digo, son historias que aparentemente uno diría, ay, son de pueblo, no, eso no existe, ¿no? Pero digo, hay muchos testimonios que dicen que sí han visto a este ser. Y entonces Claro. dice que si logran ellos subirse a la barda o buscar la forma de alcanzar a ver hacia el otro lado, y aparentemente sí, ¿no? Ven a un ser que está vestido todo de negro, pero que algo característico era esta parte de que este ser aventaba fuego por la boca, ¿no? Entonces siempre fue una historia que a mí se me quedó bien grabada en la mente, la del famoso charro negro, ¿no? Que aventaba fuego por la boca. Y bueno, estas historias pues, fueron siendo un niño, ¿no? Que, como dices, yo creo que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esta sensibilidad a ver cosas que comúnmente pues, la gente mayor no ve, ¿no? Hay quienes yo creo que permanecen con ella, crecen, digo, los invitados que hemos tenido precisamente, ¿no? La mayoría platican esta parte de que la sensibilidad que ellos tienen para ver este tipo de fenómenos ha sido desde muy pequeñitos, ¿no? Y casi todos refieren entre los 4 o 5 años, empiezan a tener estas primeras experiencias, ¿no? Que a veces los adultos pues podemos tomarlo como, están inventándolas, pero que yo diría que una gran parte sí son reales, ¿no? De los pequeños que narran estas historias. Claro. Y fíjate, ahorita pensaba que, o sea, comentábamos nosotras, ¿no? Que la mayoría de las veces porque hasta ahorita hemos mencionado de historias de niños que cuentan que ven cosas o que han visto cosas, ¿no? Pero también lo mencionábamos al principio de estas historias en donde son fantasmas en forma de niños y que bueno, muchas veces pues o sea, no son precisamente niños, sino son otro tipo de seres, pero creo que podríamos decir que eso es verdad hasta cierto punto, ¿no? Porque también hay historias, yo me acuerdo de esta historia, creo que la comentaste tú en un episodio de la temporada anterior, de aquella ocasión que mi abuelo, ya casi a un poco tiempo antes de morir, él un día ve cómo entra una pequeñita a su cuarto, ¿no? Era una niña, y que literal él no sintió que era algo malo, sintió que nada más era como una especie de mensajero que iba, pues casi que anunciarle que su tiempo de vida había terminado, ¿no? Entonces creo que también puede pasar esto, ¿no? O sea, creo que sí debe de haber seres positivos o de energía positiva que tengan este aspecto de niños o que parezcan niños, ¿no? Y definitivamente, bueno, pues como sea que aparezcan, ya sea que se trate de algo bueno o malo, yo creo que independientemente de eso, sí ha de ser muy impresionante tener una experiencia de este tipo. Yo, de hecho, lo comentaba comentaba una experiencia en hace unos episodios también, porque de esta temporada, en el último trabajo que tuve, contaban una persona de intendencia, ¿no? Que estas personas llegan desde muy temprano, 6 de la mañana, 5 de la mañana, para poder hacer la limpieza del edificio previo a que todos los trabajadores entren a trabajar, ¿no? Y entonces esta persona nos contaba que en una ocasión, que habían llegado muy temprano, y acabamos prácticamente de entrar al edificio, estábamos tomando nuestras cosas, cuando de repente vio sentado en una de las escaleras a un niño, y se le hizo de lo más extraño porque realmente pues ellos eran los primeros que entraban al edificio, ¿no? Y se quedó así como diciendo, pues ¿con quién viene este niño, no? Y entonces dice que cuando, no me acuerdo si era un niño o una niña, creo que era un niño,
cuando se acerca y le pregunta, no, pues, ¿qué haces aquí, chiquito, no? O sea, ¿qué haces? El niño estaba botando una pelota y de repente la pelota se fue. Esta persona agarra, se va a buscar la pelota para entregársela al niño y dice que cuando voltea, ya no estaba el niño, o sea, se había esfumado así, de la nada, ¿no? Entonces, yo no sé si sería un ser de otro tipo, si era un fantasma real o qué sería, pero lo que sí nos contaba esta persona es que realmente le había parecido muy, o sea, sí le había impactado, ¿no? El hecho de repente estar viendo a alguien y en cuestión de segundos que ese alguien se desapareciera, ¿no? Y sobre todo pues siendo un niño, porque pues como decía ella, o sea, cuando yo lo vi me resultó de lo más extraño, pero al mismo tiempo me dio ternura, ¿no? Y cuando luego pasó eso fue como que, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto, no? Entonces, sí, yo creo que yo siempre cuando me han contado historias así de niños que ven, obviamente todo lo que tiene que ver con fantasmas y cuestiones paranormales, te genera cierta impresión, pero no sé, en particular a mí las historias con niños sí me dan como más cosita, ¿no? O sea, no sé, como que sí ver a un niño fantasma me da miedecito. Sí, no, y que al final no sabe uno, como dices tú, si es algo inocente realmente, si puede ser algo inofensivo o todo lo contrario, ¿no? Esta parte que tú comentabas Claro. de esta historia en la que los papás, pensando inocentemente que era la imaginación del niño, le dicen, sí, tráete a tu amiguito, dicen que es algo muy grave, ¿no? Que uno nunca debe, ni de broma decir, o sea, ay, sí, bienvenido o cosas así, porque dice, realmente sí le estás dando entrada a seres, a entes que no tienen buenas intenciones, ¿no? Dice, sí, Claro. uno debe de cuidar, a veces cuando, por ejemplo, pasa alguna situación así que te saca de onda en tu casa, ruidos. Por ejemplo, mucha gente refiere que cuando escuchas que te tocan la puerta y que no es nadie, a veces de broma uno dice, ay, adelante, dice, pero nunca debes hacer eso, ¿no? Porque lo que sí puedes hacer es darle cabida a esos seres, a esas entidades, para que entren a tu casa y bueno, después sea una lata sacarlos, ¿no? Complicado sacarlo, sí. Sí, de hecho, incluso dicen que se debe evitar tener cualquier tipo de contacto, ¿no? O sea, eh, sí, es lo que te recomiendan muchas personas que se dedican a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Que no tengas ningún contacto con estos seres, o sea, que realmente ni siquiera llegues a este grado de comunicarte con ellos porque pues, realmente luego no sabes qué tipo de seres sean y cuando tú logras comunicarte y empiezas como a demostrarles que, a ver, si me puedes contactar, pues generas esto que tú dices, ¿no? Darles entrada para que pues, se metan en tu vida, ¿no? Y lamentablemente no sabes cuáles son las intenciones de estos seres. Digo, si corres con suerte, se tratará de algún espíritu que ande por ahí vagando o que haya traspasado el plano en el que están y por casualidad lo hayas visto, pero no sabes si se trate de otro tipo de espíritus que, por supuesto, a veces no tienen las mejores intenciones, ¿no? Entonces sí, definitivamente evitar cualquier tipo de señal que a ellos les haga sentir que pueden introducirse en tu vida, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema muy interesante. La verdad es que eh, sería pues muy padre que la gente que nos escucha nos pudiera contar si han tenido experiencias de este tipo, si han visto, llámese fantasmas en forma de niño o que de niños tuvieron algunas experiencias que hoy de adultos dicen, me queda la duda de si fue solo mi imaginación o si realmente lo viví. Yo creo que muchas personas tienen historias de ese tipo y creo que serían muy padre que nos las pudieran contar y pues ahora sí que retroalimentarnos, ¿no? No sé si hay algo más que tú quisieras comentar, Vicky, o podemos ir ya cerrando este episodio. Pues digo, sería todo de mi parte. A lo mejor una última historia como para cerrar, si te parece.
Ahorita que platicabas, que decíamos esto de no tener contacto con este tipo de seres, ¿no? Porque a veces, como ya lo hemos repetido a lo mejor ya varias veces, pero sí, la esencia de un niño yo creo que a cualquiera nos mueve y a veces podemos hacer como que, como dicen, apechugar el corazón y decir, ay, es un niño, ¿no? Y entonces de esa manera ceder este espacio que no deberíamos, ¿no? Yo oí hace muchos años una historia de una mujer que narraba en un programa de radio donde contaban historias de terror, que platicaba cómo ella tenía poco tiempo, que de repente había empezado a tener contacto con aparentemente un niño en su casa. Y decía ella, no, pues es que yo veo al niño que está allá afuera en mi patio y ya hasta le compré unas pelotas y le pongo ahí dulces y bueno, o sea, ya era casi como que su hijo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en el programa, el conductor que en ese momento dirigía el programa, sí le hacía la observación muy precisa de, pues tenga cuidado, dice, porque ahorita, pues dice, es poquito tiempo el que lleva teniendo contacto con este ser, pero para nada es recomendable que se haga en este tipo de cosas porque usted no sabe cuál sea realmente la intención y si es realmente el fantasma de un niño. Y comentaba esto que ya hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Que no hay fantasmas de niños, dice, o sea, los niños no pueden manifestarse siendo fantasmas, dice, regularmente son entidades negativas que toman esta apariencia infantil, pero que realmente sus intenciones pues, no son tan buenas, ¿no? Entonces me acuerdo que la señora como que, pues, digo, no sé si no le habrá gustado lo que le dijo el conductor o qué, pero pues no lo tomó muy en cuenta, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Pues ya no se supo, digo yo, no supe si ya hubo una segunda llamada o algo, pero realmente sí, ¿no? Yo creo que tanto el que podamos ver seres fantasmales en apariencia de niños debemos tomarlo con mucha precaución siendo adultos y no dejarnos como que doblar por esa parte de que aparentemente son niños. Y también cuando nosotros estamos a cargo de niños que posiblemente estén teniendo una experiencia o nos estén refiriendo cosas que no son normales, empecemos a ver conductas extrañas, y los niños nos empiecen a platicar cosas que pues, tienen que ver con esta parte de lo paranormal, pues a veces no tirarlo de a locas, ¿no? Ni pensar que es solamente su imaginación, sino sí prestar mucha atención, no con el afán de espantar al niño, ni de crear algo que a lo mejor no existe, pero sí también de dejar ese espacio a la duda, ¿no? De, bueno, y si sí es cierto, y si sí hay algo que lo está molestando, y pues estar siempre ahí pendientes, ¿no? Yo creo que es un tema, como dices tú, muy extenso, que no nos daría ni todo el tiempo para poder abordarlo, pero creo que esa sería como la reflexión, ¿no? Pues estar siempre alertas, ¿no? Alertas a esto. Y pues nada, solamente agradecerte por un episodio más, por esta temporada que realmente me gustaron mucho los episodios que hicimos. Invitar a la gente que pues, nos cuente sus historias. Sé que todavía como que muchos no se animan, todavía yo creo que a todos nos da pena, ¿no? Platicar estas experiencias porque tenemos este sentimiento de la gente me va a creer, cómo me van a ver los demás, pero realmente yo creo que muchos somos los que tenemos experiencias que contar, muchos compartimos este gusto que nos une por estas historias, por pasar un rato agradable. Y pues bueno, queremos escucharlos. Yo creo que ahorita va a ser un tiempo en el que vamos a estar descansando un poco y también pues programando nuevos episodios, ¿no? Porque todavía hay mucho material y creo que si la gente se anima a contarnos, pues vamos a tener todavía más material para compartir, ¿no? Entonces, pues agradecerte, Eli, por estos 7 episodios que estuvimos en esta segunda temporada y que vengan muchos más. Claro que sí, Vicky, no, gracias a ti. La verdad es que creo que ha sido una experiencia bien agradable, ¿no? Creo que lo decíamos desde la temporada anterior. Han sido ya 7 episodios de esta temporada, más 7 episodios de la temporada anterior, 14 episodios, 2 temporadas. Empezamos en septiembre este proyecto, en septiembre del año pasado, lo que significa que llevamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 8 meses con este proyecto y creo que
pues ha resultado muy, muy satisfactorio, ¿no? En el sentido de que pues realmente hemos podido compartir con las personas este tema que tanto nos gusta, ¿no? Y que como tú dices, a veces para muchas personas resulta un tema un tanto, pues, dudoso de tocar porque hay muchas personas que no creen en este tipo de cuestiones, pero creo que son más las que sí creen. Y si no es que creen, sí les llama la atención y muchos de ellos siempre tienen esa interrogante, ¿no? De si será real o no toda esta cuestión del mundo paranormal. Entonces creo que ahí es donde pues podemos extender esta invitación a todas las personas que les guste el tema, que les llame la atención o que solo tengan esa duda de si es real o no y que puedan pues seguirnos en esta experiencia que es Génesis del Terror y que pues puedan compartirnos sus historias, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eso es lo más importante, que la gente se anime a contarnos para que muchas otras personas los escuchen y se den cuenta que esta cuestión del mundo paranormal la viven muchas personas, muchas más allá de las que podemos imaginarnos, ¿no? Entonces, gracias a ti, Vicky, gracias a Jeremy, que en cada episodio nos ayuda a poder tener la edición de estos, de la edición del video, las imágenes, todo, ¿no? Entonces, tú que haces todo la tarea de editar, bueno, grabar y luego editar audio, subirlos a las otras plataformas en las que estamos, ¿no? Entonces, pues sí, decirle a la gente que se prepare para la siguiente temporada, una tercera temporada, o sea, de verdad que todavía hay temas, muchos temas que tocar, muchas historias que contar y bueno, pues ahora definitivamente en esta tercera temporada esperamos poder compartirla y que pues les sea de su agrado, ¿no? A mí también me gustaría mucho que en este periodo de descanso que vamos a tener, Vicky nos pudiera compartir por ahí, por nuestras redes sociales, un video que tomó, o sea, no hemos tocado ese tema porque no ha sido el tema que hemos tratado en estos últimos episodios, pero ella tiene un video por ahí muy interesante que sería muy bueno que pudieras compartir con la gente que nos está escuchando bueno, pues que nos pudieras compartir cómo fue que grabaste este video. O sea, la verdad es que les prometo que es un video muy, muy interesante, que creo que daría mucho de qué hablar y que, bueno, pues la gente nos cuente por ahí, ¿no? Tiene que ver con este tema de las famosas bolas de fuego y que muchos hablan de que son brujas, ¿no? Entonces, pues sí, Vicky, comparte con la gente ese gran video que creo que es una muy buena evidencia de que hay cosas que no podemos explicar y que pasan Sí. ahí casi casi en la puerta de nuestra casa, ¿no? Como es en este caso que tú lo grabaste desde ahí, desde tu casa y que es pues realmente impresionante el video, ¿no? Sí, que es Entonces, solamente la cuestión, estar ahí observando, ¿no? A veces como que vivimos tan a prisa. Yo me he dado cuenta en este tiempo en el que he vivido por acá y que o sea, fue un cambio totalmente en mi vida porque pues, yo estaba acostumbrada a vivir en la ciudad donde todo se mueve rapidísimo, donde casi no miras ni al cielo porque está lleno de casas, edificios, gente, ruido y demás. Y ahora que vivo acá, pues creo que ha sido algo bueno, ¿no? Que me he tomado más el tiempo de valorar la naturaleza, los espacios, el cielo, pero precisamente en esta parte de estar teniendo este contacto más tranquilo, más relajado con todo esto, pues salen todas estas experiencias, ¿no? Que hay cosas muy bonitas, pero hay otras que dices, ah, caray, yo nunca había visto nada así, ¿no? Y no le puedo dar explicación claro. a lo que tú comentas y que sí, yo creo que en este espacio de descanso lo subiré. También tenemos por ahí otro episodio que estaremos compartiendo con la gente y antes de ya que podamos cerrar, se me venía a la mente que precisamente pues en este episodio que celebramos pues no solo el cierre de nuestra temporada, sino también esta parte del tema del Día del Niño, pues comentar, ¿no? Que todo este gusto, este proyecto
nace por la inquietud de dos niñitas, porque nosotras desde que éramos muy pequeñitas, desde que éramos muy niñas, teníamos esta fascinación por contarles a todos nuestros tíos, primos y demás estas historias, ¿no? Y que con el paso de los años no fue algo que desapareció, es algo que ha permanecido y que hoy por hoy yo creo que este proyecto nace por la inquietud de esas dos niñas, ¿no? Que fuimos en su momento y pues ahora sí que vivan los niños, ¿no? Entonces sería solo eso. Sí, así es. Y aprovechando que el tema es los niños, que estamos haciendo este cierre, por ahí hay una personita que tiene tiempo que nos ha dicho, yo quiero aparecer en Génesis del Terror porque es una fan de Génesis del Terror, a ella le gusta mucho. Y bueno, pues ahora sí que aparezca nuestra invitadita de hoy, haciendo honor a todos los niños que les gustan las historias de terror. Ella es Sophie, es la hija de Vicky y mi sobrina, y ella es una fan. Hola. Y que como tú, pues hay muchos niños que también son seguidores de este programa y que bueno, pues tienen varias experiencias. Ya tu mami nos contó algunas de las experiencias que tú has vivido y la verdad es que pues nos da mucho gusto que estés aquí representando a todos los niños que son amantes de las historias de terror. Sofi, la verdad es que siempre es de esas niñas que le gusta escuchar las historias y siempre está muy atenta, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Sofi. Dale saludos a todos. Saludos a todos. Y les invito a que vean Génesis del Terror. Perfecto, muchas gracias, Sofi. Seguramente que así será. Y bueno, pues amigos, la verdad es que nos llena de nostalgia terminar con esta temporada, pero pues no es el fin, solo es un descanso y en breve estaremos regresando con esta tercera temporada que les prometemos que tendrá temas bien, bien interesantes. Gracias, los invitamos de nueva cuenta que se puedan suscribir a nuestro canal, que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos escuchen por Apple Podcast, por Spotify, cuando vengan del trabajo, cuando vengan de la escuela, cuando vayan a la escuela, cuando se reúnan con los amigos, creo que pueden escucharnos y pues por ahí tener un momento agradable de entretenimiento, ¿no? Y pues finalmente nada más agradecerles por seguirnos en cada uno de los episodios de esta temporada y recordarles que esto que están escuchando es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Adiós. Bye, Pato. Bye, Sophie. Bye. Ya. Bye.